Bueno, y terminamos con el sexto reto que nos habíamos planteado en este congreso, que es el del futuro, el empleo que viene, retos en políticas de empleo en el horizonte 2050. Datorkigun enplegua, enplegu politiken erronka 2050 begira. Eta enplegu eta lan joeren Para hablar de las previsiones al respecto, tenemos con nosotros y nosotras a Sara Baliña, que Sara Baliña es subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno. Sara Baliña pasa a castellano. Económicos y en BBVA Research, es socia del Departamento de Análisis Económico y de Mercados del Grupo AFI. A ella le hemos pedido que nos defina las megatendencias que van a marcar el panorama económico y social durante las próximas décadas, qué impacto tendrán en el mercado laboral y las respuestas de las políticas de empleo a esta realidad. Sara Baliña, cuando quiera. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación y la posibilidad de estar aquí con vosotros y con vosotras hoy. Voy a intentar ser breve, pero si me permitís, me gustaría iniciar la presentación haciendo una reflexión, ¿no?, sobre el papel de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y por qué, ¿no? Estamos aquí hablando pues, con esa visión de largo plazo que tenemos como cometido incorporar no solo en las instituciones públicas, sino también en la sociedad en general, ¿no? Es conocido, ¿no?, que los seres humanos somos cortoplacistas por naturaleza, ¿no? Nuestros antepasados sapiens estaban acostumbrados a lidiar con amenazas muy, muy inmediatas y eso les impedía ver más allá casi del día a día, ¿no? Y ese sesgo cognitivo, ¿no?, hacia el presente, hacia el corto plazo, pues es evidente que muchas veces pues nos lleva, ¿no?, a no ver opciones, a no ver oportunidades, a cometer incluso errores y asumir costes de oportunidad que luego tenemos que corregir, ¿no? Los Estados, las instituciones sociales nacieron para corregir este sesgo cognitivo de corto plazo, empezar a pensar con una visión, ¿no?, mucho más de futuro, mucho más de largo plazo, y es cierto que a lo largo de las últimas décadas hemos asistido a una proliferación, ¿no?, de instituciones en muchos países que están preocupadas por esta visión de largo plazo. En España no teníamos todavía esa tradición bien instaurada y un poco el motivo del nacimiento de la Oficina, ¿no?, Nacional de Prospectiva y Estrategia es dar respuesta a eso, ¿no?, intentar pensar en el futuro para identificar, ¿no?, cuáles son esos posibles escenarios, cuáles son esos futuros posibles y, en la medida de lo posible, intentar diseñar estrategias o rutas, ¿no?, caminos para orientarnos a los futuros que al final son deseables para el conjunto de la sociedad, ¿no? Leía cuál era un poco el lema, ¿no?, de este cuarto Congreso de Empleo: senda, camino, estrategia, orientación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se enmarca muy bien el trabajo que estamos haciendo desde la oficina. Seguro que habéis oído hablar de ese España 2050, que básicamente es analizar, ¿no?, los desafíos y las oportunidades que vamos a afrontar como país y que también, evidentemente, pues son comunes a muchas economías occidentales, en particular a las europeas, en un horizonte pues, de 2 o 3 décadas. De ahí es España 2050 y el nombre, ¿no?, de la propia ponencia, el empleo que viene, horizontes y metas para 2050. He visto un poco el programa, ayer no he podido estar, pero he estado toda la sesión de hoy del Congreso y algunas de las cosas que os voy a comentar seguro que las habéis oído y que se han repetido, ¿no?, a lo largo de la jornada de ayer. Pero sí me gustaría poner hincapié, ¿no?, en esos procesos estructurales, en esas corrientes de fondo que al final nos ayudan a entender bien el futuro. Hay cosas inesperadas, hay eventos coyunturales de corto plazo, cisnes negros, que se producen y a los cuales, bueno, pues tenemos muy poquito margen de maniobra, ¿no?, para poder responder, o lo hacemos del mejor modo posible. Pero hay corrientes de fondo, hay corrientes marinas que se vienen gestando a lo largo del tiempo, que están ahí y que de alguna forma podemos analizar, podemos pronosticar, ¿no? Y es ahí donde de alguna forma creo que tenemos que poner el foco y donde de alguna forma tenemos que ver qué oportunidades y qué desafíos tenemos que gestionar para esas próximas décadas. ¿Cuáles serán esos procesos estructurales que definirán nuestro futuro? Y diría más, que definirán nuestra sociedad, nuestra economía y, en particular, nuestros mercados de trabajo. Podríamos destacar, evidentemente, las 3 clásicas, ¿no?, megatendencias que están un poco en el discurso actual y de las que se viene hablando con mayor o menor intensidad durante los últimos tiempos y algunas de ellas, sobre todo, a raíz de la pandemia, ¿no?
la transformación tecnológica, la transición ecológica, la transición verde o el envejecimiento demográfico. Quedaría una que al final está muy presente y es el aumento de la urbanización, el hecho de que en la mayor parte de economías europeas de aquí a las próximas 3 décadas casi el 90% de la población pueda vivir en ciudades. No es una mega tendencia, no es un proceso estructural, una corriente de fondo menor. Pero evidentemente estas tres, ¿no?, que tenéis reflejadas en pantalla probablemente sean las que marquen, ¿no?, el devenir de las próximas décadas en España, en las distintas regiones españolas, probablemente la mayoría de economías occidentales, ¿no? Muchas veces analizamos cada una, ¿no?, de estas megatendencias en su impacto en el mercado de trabajo, en el empleo de forma aislada, como comportamientos estanco. Nosotros creemos que la esencia está en la intersección de esas tres megatendencias, ¿no? Cuando hay análisis de generación de empleo neto asociados a la transición verde o la transición tecnológica, muchas veces quedan fuera, ¿no?, los efectos de arrastre o incluso las sinergias que existen entre estas tres megatendencias. Además, creo que tenemos que entenderlas dentro de un paradigma nuevo hacia el que estamos transitando. Digo nuevo no porque sea reciente, ¿no?, sino porque ha cobrado como fuerza o intensidad en los últimos tiempos y que tenéis reflejado en esa tarta de boda del desarrollo sostenible, ¿no? Cómo somos capaces de seguir generando ingresos, seguir generando riqueza y empleo, respetando los límites planetarios y, sobre todo, buscando algo que también da nombre, ¿no?, al Congreso, a este cuarto Congreso, que es que sea socialmente sostenible, ¿no? No solamente medioambientalmente sostenible, sino también socialmente sostenible, bajo un concepto del bienestar mucho más amplio que el tradicional, donde aquí podemos empezar a hablar, y de hecho está, ¿no?, en la prensa, en el debate ya, todo el tema de la salud física, de la salud mental, de la conciliación, el valor del ocio, todos esos elementos adicionales a lo que es el puro análisis de ingresos, ¿no? Y yo creo que bajo este concepto, bajo este esquema, tenemos que empezar también a hablar, ¿no?, del empleo del futuro. Es importante, creo, tenerlo en cuenta a la hora de pensar, ¿no?, cómo va a ser el empleo que viene. Básicamente porque lo que nos hemos dado cuenta es que durante los años, ¿no?, de la gran expansión o de la gran aceleración, sobre todo cuando uno piensa en términos medioambientales, hemos conseguido generar ingresos, hemos conseguido generar empleo, hemos conseguido generar riqueza, pero hemos vulnerado en muchos casos esos límites planetarios y no siempre a costa de unas mejores condiciones de vida para la sociedad, ¿no? Los índices de desigualdad que tenemos en muchas economías desarrolladas, en muchas economías europeas, refleja que ese es un caballo de batalla con el que tenemos que lidiar en el futuro. Y, evidentemente, mucha de esa desigualdad tiene su origen en el mercado de trabajo. Es habitual, ¿no?, empezar a hablar del empleo del futuro, del empleo de 2050, arrancando con la tecnología. Es casi como que la transformación tecnológica es la que pensamos que va a ser más disruptiva, que lo ha sido en el pasado, que lo va a seguir siendo en el futuro. Pero a mí me gustaría poner sobre la mesa un dato, ¿no?, vinculado a la primera de las megatendencias que mencionábamos, que es el envejecimiento demográfico. Ahí tenéis reflejada la pirámide demográfica de Europa, de la media de la UE de los 27, de aquí a 2100. Más del 30% de la población va a tener más de 65 años. Y en el caso de España, más del 10% de la población de aquí a 3 décadas va a tener más de 85 años. Eso es una realidad que, con algún grado, ¿no?, de error, es probable que nos encontremos con ella. Es muy previsible que esa sea la realidad con la que nos encontremos en términos demográficos en los próximos años. Eso, si lo traducimos a qué personas en disposición de trabajar, población en edad de trabajar, tendríamos en el mercado de trabajo español, estaríamos hablando de una caída de casi el 12% de aquí a las próximas 3 décadas. Son más de 3,5 millones de personas menos. Esto, evidentemente, tiene muchas implicaciones, ¿no?, si lo analizamos en términos estanco para la evolución de la economía, para el bienestar, para la generación de riqueza, pero simplemente creo que es un elemento que tenemos que tener, ¿no?, en la coctelera cuando hagamos el análisis del empleo que viene del empleo del futuro, en el caso particular de la economía española. Evidentemente, y ahora sí, la transformación tecnológica que estamos observando, que hemos observado en los últimos años, tiene visos de intensificarse y de mantenerse en las próximas décadas, ¿no? Es indudable. Tenemos dudas, ¿no?, sobre cuál va a ser la celeridad de la adopción tecnológica, y simplemente tenéis un ejemplo, ¿no?, de cómo se están incorporando, sobre todo a nivel de usuario, todos los avances tecnológicos nuevos que estamos viendo. La complejidad de esos avances tecnológicos es cada vez mayor y eso, evidentemente, va a tener una implicación en términos de habilidades, ¿no?, que debemos de disponer
para poder lidiar con esa tecnología. Y evidentemente hay un cambio, ¿no?, ya de paradigma hacia soluciones mucho más basadas en la persona, en la necesidad de lo que cada uno quiere, ¿no? La tecnología ya ha pasado de ofrecer única y exclusivamente un servicio para un colectivo, para un conjunto de población, ya está mucho más vinculada a las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Entonces, bajo ese contexto es evidente, ¿no?, que la automatización va a seguir transformando, ¿no?, alterando las dinámicas del mercado de trabajo. Lo hemos visto en las últimas décadas, una sustitución de tareas rutinarias por aplicaciones, por soluciones tecnológicas, por un robot, por un agente digital, y probablemente en las próximas décadas veremos, ¿no?, que esa transformación tecnológica hará que algunas tareas que hasta el momento exigen un cierto grado de creatividad o de cierta versatilidad, pues también pueden ser absorbidas o pueden ser realizadas por alguna solución tecnológica, ¿no? Y ahí os he puesto algunos ejemplos, desde diagnóstico médico, composición musical, redacción de documentos. Eso es una realidad. El porcentaje de trabajos que se van a automatizar en el futuro tiene un grado de incertidumbre elevada. La mayor parte de los estudios y las estimaciones al respecto no son concluyentes en cuanto a la magnitud, pero sí son concluyentes respecto a que será un proceso que va a seguir ahí y con el que tendremos que lidiar en el futuro. Evidentemente, ese aumento de la automatización no tiene por qué llevar aparejado un incremento del desempleo estructural o no tiene por qué generar una destrucción de empleo en términos netos significativa. Y, de hecho, la evidencia nos dice justo lo contrario, ¿de acuerdo? Eso no significa que no haya empleos que se van a destruir, que vayan a desaparecer. Y eso tenemos que saberlo. En todos estos procesos de transformación estructural hay costes de transición, lo veremos también en el caso de la transición ecológica, pero en términos netos, en términos generales, la evidencia, cuando uno echa la vista atrás, el resultado suele ser positivo, ¿no? Suelen generar ciclos virtuosos vinculados a la propia automatización de algunos procesos, mejora la eficiencia empresarial, mejora la inversión, y eso al final acaba generando nuevas decisiones de empleo, nuevo crecimiento, y al final el efecto es positivo. Pero no solamente por esa vía, sino por la vía de las nuevas necesidades asociadas al propio desarrollo de la automatización, ¿no? Todas esas tecnologías hay que desarrollarlas, hay que gestionarlas, hay que programarlas, y de hecho, bueno, en los últimos días podríamos hablar aquí, ¿no?, largo y tendido sobre el metaverso y la realidad virtual. Pero es cierto que ahí, evidentemente, hay un nicho grande, ¿no?, de generación de empleo e, insisto, la experiencia nos dice que en términos agregados la transición tecnológica, la transformación tecnológica no nos tiene por qué dejar un mal balance de empleo agregado para las economías, en particular para las economías avanzadas. Pero este análisis de la transformación tecnológica tenemos, insisto, que realizarla buscando siempre la intersección con las otras dos transiciones, con la transición verde y con la transición demográfica, y luego entraremos un poquito más en detalle. Por lo tanto, seguiremos teniendo cambios asociados a la transformación tecnológica. Es evidente, la automatización destruirá algunos empleos, pero se crearán otros muchos. Pero lo que es evidente es que todas las ocupaciones, con independencia del grado formativo en el que se sitúen, van a exigir más habilidades en media que en el pasado. Y probablemente asistamos a un cambio progresivo en esa composición de habilidades requeridas en cada una de las ocupaciones que realicemos. Ahí tenéis un poco el puzzle, ¿no?, de las habilidades que, bueno, existe consenso sobre las cuales va a haber una mayor demanda en el futuro. Podemos hablar de habilidades cognitivas avanzadas, aquellas físicas que no sean repetitivas, todo lo asociado a los cuidados, al contacto personal, a la interlocución, las denominadas soft skills, ¿no?, tan manidas, pero de alguna forma ya las encuestas recientes nos empiezan a decir que no solamente los trabajadores en algunas empresas, sino las propias empresas empiezan a darle una mayor importancia relativa, ¿no?, en las contrataciones o incluso en la valoración de sus trabajadores y trabajadoras a este tipo de conocimientos, a este tipo de habilidades. Lo que sigue esta mayor demanda de habilidades blandas, ¿no?, o no tan reguladas, no tan encorsetadas a lo largo del tiempo, es un proceso casi de aprendizaje reiterado, no solamente asociado a lo que puede ser, pues, un grado universitario, una formación profesional, sino a lo largo de toda la vida. Y eso es una de las reflexiones que seguro que han salido a lo largo del Congreso y que de alguna forma, bueno, pues enmarcan, ¿no?, las hojas de rutas que uno tiene que empezar a pensar cuando de aquí a tres décadas vista estemos pensando en cómo tiene que ser, ¿no?, la educación o la formación en un país como el nuestro, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay un margen amplio de mejora.
Los cambios en la naturaleza del trabajo pueden ser intensos. Es verdad que la realidad, ¿no?, cotidiana con la que convivimos en los últimos años ya ha alterado, ¿no?, ha vinculado mucho a la economía digital las formas de empleo. Y en muchos casos es una escapatoria, ¿no?, una salida profesional, bueno, pues a un esquema tradicional que a lo mejor no brinda todas las oportunidades que debería en términos de calidad o incluso de empleabilidad a la población. Pero es que en el futuro esas nuevas opciones, esas nuevas fórmulas de trabajo a lo mejor vienen para quedarse e implementarse de una forma mucho más genérica y bajo esquemas no vinculados directamente o no necesariamente a la precariedad o a la solución a la que puedo optar en un momento determinado porque no soy capaz de conseguir un trabajo tradicional a tiempo completo con un contrato fijo, ¿no? Entonces, toda la reformulación de las formas de empleo atípico, ¿no?, con la parcialidad voluntaria, la posibilidad de tener o combinar distintas fuentes de ingresos, transitar, ¿no?, desde el trabajo autónomo al trabajo por cuenta ajena, buscar o demandar, ¿no?, la necesidad de combinar trabajo presencial con trabajo en remoto. Es verdad que la pandemia ha ayudado, ¿no?, a aflorar algunas de estas necesidades, pero probablemente en el futuro la realidad sea otra, ¿no?, y nos tengamos que acostumbrar pues, a un modelo, a una naturaleza del trabajo muy diferente a la que teníamos, sobre todo en países como el nuestro, hasta la fecha, ¿no? Y aquí el interrogante que os dejo y que luego retomaremos en la parte de cuáles pueden ser, ¿no?, las políticas a adoptar como grandes directrices es cómo van a responder las redes de protección social actuales, el estado de bienestar actual, muy vinculado a un historial laboral con carreras de trabajo largas, con una cotización pues, bastante estable, con salarios relativamente altos o medio altos para lo que puede ser la media nacional ante este nuevo paradigma, ¿no?, ante este cambio en la realidad, en la naturaleza del trabajo, que, como digo, estamos viendo las primeras muestras, pero probablemente en las próximas décadas esto adquiera mucha más forma. No significa que el trabajo con contrato fijo y a tiempo completo tenga los días contados, pero probablemente sí que haya un rebalanceo con un mayor peso relativo de estas nuevas modalidades. La tecnología va a ser clave para hacer posible la transición verde. La transición verde, la transición ecológica, siempre se analiza en términos de generación de empleo a largo plazo, ¿no? Hablamos de las renovables y decimos que son intensivas en empleo, hablamos de rehabilitación de viviendas y pensamos que son intensivas en empleo, hablamos de agricultura ecológica, de soluciones basadas en la naturaleza y todo nos suena a intensidad en términos de empleo. Pero en este caso tampoco podemos ser naif. A corto plazo va a haber costes de transición, el paso, ¿no?, de una economía muy centrada en sectores marrones a sectores verdes tiene un coste y eso es inevitable. Y aquí la clave, y os lo señalo abajo, es que es necesario, ¿no?, facilitar ese reajuste de empleo entre sectores. Es fundamental. Aquí, evidentemente, la recualificación es clave, no porque los sectores verdes, en media, exijan habilidades a las personas que están ocupadas ahora mismo en los sectores marrones muy diferentes. No es así. Simplemente lo que hay que buscar es ese encaje de piezas diferentes demandando por sectores distintos, ¿no? A lo mejor los sectores marrones muchos los vinculamos directamente al sector industrial, mientras que cuando pensamos en la movilidad del futuro, en una alimentación saludable, en una movilidad más saludable, la cabeza nos va directamente más al sector servicios, ¿no? Entonces, ese cambio en el mix de demanda por parte de los usuarios de productos y servicios vinculados a la transición ecológica, pues hace que, evidentemente, el mercado de trabajo y las propias políticas de empleo tengan que tener eso en cuenta para poder responder adecuadamente. Además, es importante tener esto en cuenta porque cuando uno ve el grado de aceptación que tiene la población en función de su nivel de cualificación, según esté en un sector verde o un sector marrón, las diferencias son muy grandes. Aquellos trabajadores que están en sectores marrones fundamentalmente, pero también verdes con baja cualificación, se sienten menos predispuestos a aceptar medidas orientadas a avanzar en el proceso de descarbonización y en el proceso de economía circular. Por lo tanto, no solamente por el éxito, ¿no?, de la propia recomposición del mercado de trabajo tenemos que tener en cuenta esto, sino también en términos del grado de aceptación que de la ciudadanía que todos nosotros tenemos que tener con las medidas que en materia de transición ecológica se puedan adoptar en el futuro. Un segmento que probablemente hayáis también reflexionado sobre ello en la sesión de ayer, ¿no?, pero que yo creo que en un país, además, como el nuestro, en algunas regiones en particular, puede tener una expansión y puede cambiar las dinámicas del mercado de trabajo en los próximos años, es todo lo vinculado al desarrollo de la economía plateada, ¿no? Iniciaba un poco el análisis de estas megatendencias haciendo el foco en el proceso de envejecimiento demográfico. Nos daría para una sesión, ¿no?, en sí misma hablar sobre los efectos del envejecimiento demográfico sobre el mercado de trabajo.
en términos de desafío, pero también de oportunidad, ¿no? Y la economía plateada lo plantea así, justo en términos de oportunidad. La Silver Economy tiene una ramificación amplísima de oportunidades económicas y laborales que están asociadas a un nuevo paradigma, también en este caso, que es el envejecimiento activo. El hecho de que la vejez ahora no es la vejez de hace 2 décadas o 3 décadas. El número de años que un español o una española media pasa en jubilación se ha duplicado en las últimas décadas. Y además no es que vivamos más, sino que vivimos en mejor salud. Y eso exige que cambiemos nuestras preferencias, que demandemos nuevos bienes, nuevos servicios y, por lo tanto, el mercado de trabajo y las economías tienen que dar respuesta a ello, ¿no? Hay una demanda clara por parte de ese sector de la población y probablemente en el futuro determine en gran medida la prestación, sobre todo de servicios, pero también de bienes. Y ahí simplemente os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Y me gustaría ilustrarlo con uno de ellos. Veis que son prácticamente transversales, ¿no? Que afecta a la alimentación, que afecta al turismo, a la sanidad, a todos los servicios tecnológicos vinculados a la domótica, a la prestación de telemedicina, de servicios alternativos, ¿no? al ocio. Pero, insisto, me gustaría dar solamente un dato. Las estimaciones a nivel europeo que se manejan para el gasto en cuidados de larga duración, que sabéis que es un segmento que probablemente, ¿no? se tenga que desarrollar y se tenga que fortalecer dentro del esquema de estado de bienestar que tenemos, pues esas estimaciones para España indican que el gasto público en cuidados de larga duración, y hablo solamente del componente público, podría pasar del orden del 0,8% del PIB actual a algo más del 2% de aquí a las 3 próximas décadas. Estoy hablando solamente de componente público, ¿no? Si eso le añadimos toda la prestación de servicios vinculada, ¿no? que puede potenciar la iniciativa privada, evidentemente estamos hablando, ¿no? de un nicho de oportunidad importante. Y como ese, muchos otros, y este simplemente es el reflejo, ¿no? Pero sí me gustaría incidir en este punto, ¿no? Estamos ante un paradigma nuevo de entender la sociedad y yo creo que el envejecimiento tenemos que empezar a entenderlo también en estos términos, no solamente como un desafío que va a alterar o va a poner un poco en jaque nuestro estado de bienestar, nuestras cuentas públicas, sino también en este ámbito. Básicamente porque dentro de este concepto, ¿no? de aumento de esperanza de vida y de aumento de esperanza de vida en buena salud, surge una reflexión que nosotros reflejamos y que los expertos reflejaban en este informe de España 2050 que os comenté al principio, y es cómo somos capaces o cómo vamos a tener que adaptar, ¿no? el ciclo laboral a los cambios en el ciclo vital, ¿no? Vivir más, vivir en mejores condiciones de salud, tener una mejor expectativa de vida, probablemente sufrir menos dolencias o tener un tratamiento mucho más personalizado al respecto, cómo eso puede alterar la participación en la vida económica, en la vida laboral de las personas en edades avanzadas. Y cuando digo personas en edades avanzadas no me estoy refiriendo a personas con 70 o 75 años, sino ese umbral entre los 55, 65, 67 años, donde los estudios dicen que la mayor parte de la población española se encuentra en buenas condiciones de salud, pero que, sin embargo, cuando vemos los datos del mercado de trabajo, nos encontramos con un salto fuertísimo en términos de participación en el mercado laboral, ¿no? Lo podéis ver, la comparación con otros países europeos yo creo que es muy representativa. Aquí hay muchos factores detrás, hay factores de naturaleza cultural, de naturaleza empresarial, vinculados también a la jubilación, evidentemente hay un componente fuerte de paro de larga duración, pero si realmente somos capaces, ¿no? de engranar bien las piezas de la maquinaria que queremos tener como economía y como sociedad a futuro, este es un aspecto que tenemos que ver. Y ahí surgen reflexiones que yo creo que son muy interesantes y que van a afectar también, ¿no? a cómo orientemos las políticas de empleo, y es cómo somos capaces de valorar e insertar mejor la experiencia en nuestros centros de trabajo, ¿no? en nuestras empresas, cómo somos capaces de facilitar esa transición, ¿no? entre la vida laboral y la jubilación en unos años donde posiblemente con soluciones, ¿no? como jornadas partidas, participación en determinadas actividades laborales, pues puede facilitar, ¿no? que la población en edades avanzadas tenga pues una, reitero, ¿no? una participación mayor en el mercado laboral. Esto exige evidentemente repensar la cultura empresarial, repensar los espacios de trabajo y exige sobre todo un tema vinculado al aprendizaje continuo, ¿no? No podemos llegar a esa franja de edad diciendo, yo ya no tengo las habilidades para seguir, probablemente muchas habilidades no se tengan, algunas de naturaleza física, pero muchas otras sí se pueden tener o se pueden adquirir con relativa facilidad, ¿no? Y al final ahí estaríamos además haciendo una doble ganancia, ¿no? No perdemos todo este potencial que existe y que a día de hoy en muchos casos tiramos por la borda, sino que también estaríamos subsanando los bajos niveles, ¿no? de inserción laboral de algunos colectivos, como es este, y podríamos hablar aquí evidentemente de los jóvenes y de las mujeres, pero eso daría evidentemente para otro congreso, ¿no?
Aquí os expongo simplemente un resumen, muy resumen, y sorprendentemente voy bien de tiempo porque me suelo alargar, de algunos estudios que intentan anticipar cuáles son los sectores que van a generar más empleo en el futuro y aquellos que van a destruir más empleo en el futuro. Aquí sí que es verdad que no existe una varita mágica, ¿no? ni ciencia cierta, y probablemente el análisis sectorial tan agregado tampoco sea válido y haya que entrar en un análisis mucho más pormenorizado por ramas de actividad, pero lo que sí parece es que hay algunos nichos, ¿no? de empleo que van a aflorar y veremos, ¿no? con qué velocidad, en qué horizonte temporal, pero todo lo vinculado a los servicios sanitarios, a los servicios de cuidado, a los servicios personales, a la tecnología en sus distintas vertientes, no solamente la tecnología que uno tiene en la cabeza, sino también las soluciones tecnológicas para hacer posible que la transición ecológica y la transición demográfica se hagan con éxito. Y aquí, insistir, es muy difícil que tengamos un proceso de descarbonización completo y nos vayamos a una economía circular en 2050 sin la ayuda de la tecnología. Por lo tanto, la tecnología también hay que verla como una aliada, ¿no? para hacer posible muchos de los cambios que de alguna forma nosotros interpretamos como positivos en términos de empleo y que sin ella probablemente no lleguemos a alcanzar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hay, ¿no? cierto consenso en que los servicios tecnológicos, los servicios de ocio, los servicios personales, los sanitarios pueden ser nichos de empleo significativos para el futuro. Pero, insisto, esto no significa que cuando uno ponga la lupa en algún sector en particular pensemos que los efectos netos van a ser negativos en todas sus ramas, porque dependerá mucho de con qué éxito, ¿no? las propias empresas y los propios trabajadores sean capaces, ¿no? de alguna forma de navegar esas grandes transiciones que os he esbozado previamente. Ante este panorama, yo simplemente voy a plantear dos grandes preguntas y algunas recetas o algunas recomendaciones de actuación. Yo creo que habéis entrado en mucho más detalle a lo largo de estas dos sesiones. Simplemente me gustaría dejar, ¿no? un poco constancia de cuáles son los grandes elementos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en políticas de empleo relacionado con todo lo anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos responder a los cambios asociados a la transición tecnológica y a la transición verde? Las pongo juntas, no porque evidentemente la respuesta en todos los casos tenga que ser la misma, pero sí que hay de alguna forma denominadores comunes, ¿no? Yo creo que ha salido una idea clave a lo largo del Congreso, y es que tenemos que transitar hacia un sistema integrado de educación a lo largo de la vida. Es decir, tenemos que aspirar a tener el mayor número de personas trabajadoras y trabajadores con las habilidades que requiera en cada momento el mercado de trabajo. Eso, evidentemente, rompe, ¿no? un poco con el paradigma tradicional al que estamos acostumbrados, y ahí simplemente pues, esbozo algunas de las líneas, ¿no? en las que se puede trabajar y en las que hay bastante consenso por parte de los expertos. La necesidad de trabajar en el diseño de itinerarios trenzados, que esa división entre la universidad, la formación profesional, la formación in company sea cada vez más difusa, que la posibilidad de transitar, ¿no? entre esas fórmulas de aprendizaje sea mucho más rápida, mucho más ágil, y que se instaure, ¿no? como una forma habitual de la formación de la población. Tenemos que utilizar aquí sí, ¿no? la tecnología, y yo creo que se ha mencionado y se está en ello, y hay programas que van en esa dirección para anticipar las necesidades, ¿no? del tejido productivo, pero al mismo tiempo hacerle ver, ¿no? a la población trabajadora cuáles son esas necesidades y cómo tiene que reorientar también su formación o incluso su búsqueda para hacer ese macheo. Es necesaria una mayor coordinación, evidentemente, entre las entidades formativas. No estoy pensando solamente en el sector privado, sino también sector privado, sector público. Se ha hablado de ello. Y creo que también es necesario, ¿no? instaurar ese derecho casi al aprendizaje, ¿no? facilitar que el trabajador, la trabajadora que quiera, pues pueda disponer de un periodo formativo sin que eso se penalice, al contrario, sino que exista casi una cultura que apremie, ¿no? ese proceso de aprendizaje. Sobre el rediseño de las políticas activas de empleo no me voy a detener, se ha hablado mucho y yo creo que con mucho más rigor y mucho más detalle de lo que yo os pueda contar aquí. Es evidente, ¿no? que en algunos casos hay problemas de financiación, pero en muchos casos es un tema de casi perfilado, ¿no? de la empleabilidad, de la formación, de las necesidades, de cómo responder a ese mercado de trabajo cambiante, y un aspecto que no he mencionado, pero que yo creo que es clave, todo lo vinculado a la evaluación, que se ha hablado mucho a lo largo de la mañana, ¿no? Para aquellos colectivos desempleados, y no solamente para los desempleados, sino para aquellos que pueden sufrir en mayor medida los costes de transición, ¿no? de las
megatendencias que hemos comentado hay que reforzar, en algunos casos se está haciendo en la buena dirección, pero probablemente en términos generales sí que haya una recomendación de reforzar los servicios de orientación, ¿no? Hacer un análisis mucho más específico del individuo para facilitar esa transición desde la inactividad o el desempleo a la actividad. Todo lo demás está más relacionado, ¿no? con todo el tema de la economía digital, cómo tenemos que aprovechar, ¿no? las oportunidades que nos ofrecen esa hiperconectividad y el teletrabajo para avanzar en dos frentes claves que van a definir el mercado de trabajo del futuro, la brecha de género y la conciliación, ese valor, ¿no? también del ocio que muchas veces minusvaloramos y que cada vez está cobrando mayor importancia. Y luego una última reflexión, y aquí sí que está muy vinculada a la economía digital, pero también no solo, cómo tenemos que hacer posible que los trabajadores, todos los trabajadores del sistema, y en particular aquellos que tienen formas no convencionales de empleo, empiecen a tributar por sus ingresos reales, ¿no? Es un tema que, bueno, que se está discutiendo actualmente y que probablemente cuando uno piensa en el futuro pues, cobra más relevancia, ¿no? Y ahora sí, para terminar, el otro punto sobre el que me gustaría hacer hincapié es cómo responder a los cambios asociados al envejecimiento demográfico, ¿no? a la transición demográfica. Yo creo que esto es una asignatura pendiente que tenemos que abordar, lograr una mayor participación laboral y una mayor participación social de la población en edades avanzadas, siempre teniendo en cuenta las desigualdades en salud, siempre teniendo en cuenta el trabajo que desempeñan, las necesidades físicas que ese trabajo exige. Esto no es café para todos, ni muchísimo menos, pero yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y realmente cuando hay preguntas, ¿no? específicas a la población de ¿estarías dispuesto, ¿no? a seguir trabajando una vez alcanzada pues, no solamente la edad de jubilación o incluso una determinada edad? Hay una proporción de población no menor que reconoce que probablemente bajo otros esquemas y otras modalidades sí le gustaría seguir participando activamente en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces son fórmulas que en otros países están muy instauradas, funcionan muy bien y que en España no se están desarrollando del todo o no se están desarrollando suficientemente, ¿no? Para eso es necesario mejorar la compatibilización entre el trabajo y la pensión. Aquí os pongo simplemente, ¿no? un link, una referencia a todo el tema de la jubilación activa, que es algo en lo que probablemente tengamos mucho potencial y se pueda desarrollar en el futuro, y sobre todo a la necesidad de hacer programas integrales de retención y reincorporación de trabajadores y trabajadoras, ¿no? En el contexto de los diálogos sobre el futuro que estamos desarrollando y que hemos tenido el placer de estar pues, hace unas semanas aquí en el País Vasco, surgían, ¿no? recomendaciones como ¿por qué no un sabático formativo, ¿no? para personas en edades avanzadas que se tienen que reciclar en determinadas cosas y que con eso pueden seguir participando en su empresa, por ejemplo, ¿no? o por cuenta ajena? ¿Por qué no un Erasmus Senior? ¿no? Son ideas que a lo mejor parecen un poco peregrinas o sacadas de contexto, pero que bien planteadas pueden tener recorrido y nos pueden ayudar a ese objetivo que os comentaba, ¿no? Y un último aspecto que yo creo que es importante, ¿no? Recalcar cuando uno piensa a 3 años vista en una sociedad envejecida como la nuestra es cómo tenemos que revalorizar o cómo podemos hacer para revalorizar el sector de servicios de cuidados de larga duración. Y eso no pasa solamente por un componente de gasto público, que evidentemente también, sino que pasa también por formación y profesionalización a toda esa red de cuidadores y cuidadoras, donde ahí tenemos que jugar, ¿no? con el doble objetivo de empleabilidad, pero también de calidad, ¿no? en ese trabajo. El campo de mejora es muy amplio, pero el campo de oportunidad también, ¿no? Y al final de lo que se trata es de intentar, ¿no? que en todos estos cambios que os he esbozado muy rápidamente seamos capaces, ¿no? de generar ese empleo de calidad, ese empleo inclusivo y también de repensar de forma anticipada, con esa visión de futuro, cómo nuestro estado de bienestar, cómo nuestras redes de protección social se tienen que adaptar a un mercado de trabajo que va a ser muy diferente en los próximos años a lo que teníamos habitualmente en un país como el nuestro, ¿no? Ese concepto de que va a haber que empezar a pensar en proteger a la persona y no al trabajador. Eso es algo que empieza a cobrar fuerza, ¿no? y que en otros países pues, ya se ha avanzado mucho en esa dirección y que creemos realmente que va a ser clave en el futuro, ¿no? Y cómo podemos imbricar también mucho mejor las políticas de empleo con las políticas de rentas en este paradigma que os acabo de comentar, ¿no? Nada más, me he pasado un minuto del tiempo, no sé si hay margen para las preguntas. Muchas gracias. Pues si alguien quiere plantear alguna pregunta antes de ir ya ven que están cambiando la configuración del escenario para
el momento de las conclusiones. No sé si hay preguntas para Sara Baliña. No ha hablado de la migración, pero supongo que con el panorama que nos ha descrito va a ser inevitable y muy necesaria la mano de obra que venga. Estamos en una economía globalizada, pero es que además nos va a hacer falta mano de obra, ¿no? Sí, hay varias opciones, ¿no?, para poder subsanar esa caída de la población en edad de trabajar que os mostraba al principio. Hay mucho margen de mejora en empleabilidad de ciertos colectivos, ¿no? España tiene una tasa de empleo, todos lo sabemos, mucho más baja que otros países europeos comparables, y ahí las ganancias son grandes, ¿no? Por decir un número, si consiguiésemos que las personas con más de 55 años empezasen a tener tasas de empleabilidad similares a las de otros países europeos de referencia, podríamos estar ganando casi 2 millones de activos en las próximas décadas, que no es menor, ¿no? Eso es una vía. La otra vía, evidentemente, es que podemos hacer más con menos. Podemos mejorar nuestra eficiencia, nuestra productividad, por decirlo así, ¿no?, para poder mantener los mismos estándares de ingresos o mejorar nuestro nivel de renta per cápita futuro. Pero la otra palanca que tú comentabas y que así recogemos, ¿no?, en España 2050 y que creo que también existe bastante consenso al respecto, es que tenemos que, o poder, ¿no?, integrar, coger población extranjera de la mejor forma posible, ¿no? Y aquí el reto, bueno, pues es que esa integración se produzca en unas condiciones buenas, ¿no? Pero evidentemente es una realidad que yo creo que comparten la mayor parte de países europeos que tienen pues un problema, no quiero decir problema, que tienen un desafío de envejecimiento demográfico como el nuestro, evidentemente. Que no es un problema, ya se ha visto en la exposición, que no todos son problemas, es decir, que también puede haber oportunidades, Silver Economy, entre otras de las que nos ha contado. Sara Baliña, un aplauso para ella.